Exacto. Buen día, estimados. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya estamos por cerrar lo que vendría a ser el módulo 3. Vamos a tomar brevemente la asistencia para el día de hoy. Ricardo Sebastián Tamayo. Presente. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Rodrigo, perdón. Álvaro Fabricio Fernández. Ricardo Manuel Olaya. Buen día. Presente. Buen día, ¿cómo está, Ricardo? Marco Antonio Pomaguali Bravo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Marco? Jaime Jesús Carrillo. Buenos días, presente. Buenos días. Joel Máximo. Buenos días, presente. Buenos días, ¿cómo está, Joel? Alex Ronnie Barzolo Barrientos. Mi- Anderson Blas Cajas. David Alfonso Mesa Gutiérrez. Buenos días, presente. Está David, buenos días. Edwin Richard García Quispe. Presente, buenos días. Buenos días, Edwin. Edu Alonso Contreras. Matthew Edilfonso Surco Sela. Nicolás André López Escalante. Roberto Tomás Rioja Caicedo. Ok. Bueno, la idea es continuar con la maqueta que nosotros habíamos iniciado la clase anterior. Dejarlo hasta una etapa de creación de planos y pasaríamos posteriormente a realizar una verificación en AutoPy, ¿sí? Para lo cual también está planteado la clase del día de hoy, empezar con el programa AutoPy. Bien, habíamos terminado de agregar los equipos, intercambiadores, intercambiador, la torre y las bombas. Bien, ahora para realizar un ruteado, una vez que nosotros habíamos agregado los equipos, la idea es comunicarlos, realizar una comunicación entre tuberías. Para rutear y cambiar de plano es un comando muy utilizado, control más clic derecho. Por ejemplo, si acá pretendemos cambiar de plano, hacia arriba o hacia abajo, control más clic derecho, nosotros estaríamos cambiando el plano de ubicación. Es una forma rápida de cambiar así el plano de ubicación. Podemos realizarlo a través de transformación de líneas a tubería. Tenemos aquí una línea, podemos transformarla en tubería, o también podemos hacer un ruteado directo, ¿sí?
agregando acá, en la parte superior, estaríamos agregando el diámetro nominal de la tubería y en la parte inferior el piping class asociado. Bien. Para ver los piping class que trae por defecto el programa, vamos a Pipe Specs y tendríamos todos los piping class que cuenta. Bien. Aquí el grupo 3 que tiene un piping class para AutoCAD Plan 3D, tendría que añadir, bien, los piping class enviados, los dos, porque son dos archivos H1, si mal no recuerdo, con la opción copiar especificación al proyecto. ¿Sí? En la carpeta donde está contenido ese piping class, lo copian al proyecto y automáticamente ya sería parte del mismo. ¿Sí? Así ustedes pueden traer un piping class que sea externo. ¿Sí? También pueden editar el piping class. Ustedes se dirigen a la parte donde está el archivo, hacen clic derecho y van a editar acá la especificación. ¿Sí? Aquí se les habilitaría el proceso de edición de Piping Class. Pueden llamar al catálogo de tuberías y accesorios, buscar algún otro accesorio que no se tenga acá y lo pretendan añadir para su modelo. Puede ser, por ejemplo, vamos a añadir uno. Vamos a buscar en el catálogo de tuberías y filtros. En misceláneos. Y vamos a buscar un basket strainer 150 de 2 a 12 pulgadas. Seleccionamos y le decimos añadir a la especificación. Una vez que está agregado va a aparecer acá. Aquí tendríamos el filtro, ¿bien? Que va de 2 a 12 pulgadas. Nosotros guardamos la especificación y ya lo tendríamos para usar en la maqueta. ¿Bien? También está el catálogo de tablas o branch table. Acá les indica cuál es lo recomendable unir entre distintos diámetros de tubería. También tienen el editor de catálogo para cada uno de los componentes de ese catálogo por defecto. ¿Bien? Ustedes pueden duplicar un componente y editarlo. Y lo pueden editar para que sea más fiable a la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, a una válvula de seguridad le pueden cambiar la parte externa. Bien, acá tendrían que realizar más configuraciones, pero se puede hacer cambiando de esta parte. De igual forma para los volantes de válvulas, bien, pueden añadir volantes más cercanos a la realidad. Le pueden añadir formato para los pernos o espárragos. Bien, eso todo lo pueden hacer acá en el catálogo editor. ¿Sí? Lo que sí, nunca borren ningún componente acá. Cuando quieran hacer un cambio, duplíquenlo, ¿sí? Porque puede ser que al borrarlo les cree algún error porque está directamente enlazado a otros componentes. ¿Bien? Entonces, aquí pueden editarlo. Una vez que tengamos la especificación con los accesorios o válvulas que ustedes estén agregando, vamos a guardarlo y volvemos aquí. Vamos a decirle mostrar, mostrar en esta especificación. Buscamos lo que recién habíamos agregado, strainer, insertar en el modelo y acá lo tendríamos entonces disponible para nosotros poder añadirlo. Bien, fíjense que al agregarlo al tramo de tubería ya aparece con las bridas respectivas. ¿Mm? Ahí nosotros entonces podríamos añadir el filtro para la línea, ¿sí? Una vez que tenemos eso agregado, podemos continuar, ¿sí? Recordando que acá vamos a utilizar una ampliación. Buscamos acá
el accesorio tipo ampliación, concéntrico, hacemos clic derecho en propiedades, ¿bien? Y esto lo podemos pasar a 10 por 8, ¿bien? Que vendrían a ser los diámetros de cálculo que se obtuvo con la simulación hidráulica. Bien, también es recomendable, como ya tenemos el PNID, realizar un listado de los componentes mínimos del PNID. Bien, hacemos ese listado acá. Hay una fichita que dice PNID List, se habilita y estas son todas las líneas de ese PNID. La línea 100, 150, 200, 250 y 260. Fíjense que por más que nosotros les estemos poniendo un tag enorme, ¿sí? O con más componentes, para PNID, cuando comunica líneas, lo hace a través de la numeración correlativa, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, acá, si realizamos un ruteado de 4 pulgadas, tubería de 4 pulgadas acá, hacemos clic derecho, desplegamos esto, bien, vamos a ir desplegándolo, le vamos a dar place in item, es decir, reemplazar en el lugar, bien, podríamos darle place in item. Entonces, fíjense, vamos a, bueno, acá nos dice que está con el piping class 100 HC01. Vamos a buscarlo. Ok. Place in item para la válvula. Entonces, acá podríamos arrastrar. Está en nominal 4 pulgadas. Vamos a hacerlo en 100. Seleccionamos. Fíjense que ahora está asociado a un tag. Bien. Esto vendría a ser entonces este tag que aparece acá, HA101, bien, está comunicando con los tags de PNID. Para cada uno de los ítems, ustedes pueden hacer clic derecho, reemplazar en ítem, ¿sí? Y añadir el componente que ustedes tengan, ¿sí? Automáticamente ahí lo que ustedes estarían haciendo, comunicarlo con ese PNID, ¿bien? Eso para válvulas, para las tuberías, ¿bien? La otra forma, ¿sí? Esa es una primera forma. La otra forma es cuando ustedes tengan el trazado, vamos a cerrar la lista de líneas, cuando ustedes tengan el trazado, vamos a hacer acá, esto es 12 pulgadas, ok. Cuando ustedes tengan el trazado de una línea de 10 pulgadas, por ejemplo, vamos a hacerla aquí paralela, ¿sí? Ustedes seleccionan el tramo, clic derecho, en propiedades, en la parte inferior dice tag, dice número de líneas sin asignar. Ustedes van a decir mostrar todas las numeraciones, ¿bien? Van a mostrar todas las numeraciones y acá en la parte inferior les aparece el número correlativo de PNID, ¿bien? Por ejemplo, si esa es la línea número 100, seleccionan la línea número 100 y fíjense que automáticamente en la parte donde dice la capa, layer o que nosotros tengamos ahí, está asociado no, ya no a cualquier línea, sino a la línea 100. Bien, esto es también muy utilizado cuando tengamos que asignar numeración. Por ejemplo, todo lo que tenemos acá, para seleccionar todo así en extremos, vamos a decirle todas las partes conectadas. Aquí me selecciona todo. Clic derecho, podríamos decirle conectar línea entera. Bien, me selecciona desde la abrida hasta lo que vendría a ser el, la reducción, si nosotros completamos los faltantes. ¿Bien? Vamos a decir que todo este tramo, por ejemplo, volviendo a nuestro PNID, vamos a desplegar el PNID, todo este tramo es la línea 100. Bien, entonces le vamos a asignar acá, clic derecho, propiedades, número de línea, le vamos a decir
mostrar todas las líneas, desplegamos y decimos que sea la línea 100. Ahora, automáticamente todo este tramo es la línea 100, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Porque nos acercamos y aparece el tag correlativo, ¿bien? La segunda forma es la que yo más utilizo para poder relacionar e interlazar con las líneas, ¿bien? Con las líneas del PNID, ¿sí? Esto mismo lo pueden hacer para todos. Entonces, continuando con esta ruta, vamos a añadir acá primero un ruteado rápido. Recuerden que control más clic derecho, ustedes cambian de plano. Control, clic derecho, pueden cambiar de plano. Control, clic derecho. Vamos a esto lo podemos editar. Una vez que llegamos acá, si tenemos aquí un extremo, bien, la cota mínima entre un cordón de soldadura y un borde de, de estructura y un borde de viga puede tenerse como un valor de 25 milímetros. Bien, entonces nosotros podemos ubicar este cordón de soldadura respecto a este punto a partir de 25 milímetros. Si queremos ser más a detalle, podríamos medir la distancia de este punto a este punto. Bien, en el eje X tendríamos 1307.2006. 107.2006. A esta cota le vamos a restar los 25 y tendríamos 1282.2006. Entonces, seleccionamos este punto final. Vamos a retroceder 1282.2006. Bien, verificamos que es extremo al otro. Hacemos dist para medir distancia rápido. Seleccionamos este extremo y este extremo. Y acá tenemos 25. Bien. Podríamos hacerlo de esta forma. Bien. Esto cuando tengamos aquí el cordón de soldadura del, este, más el codo, ¿sí? Entonces, ruteamos acá. Vamos a desplazarlo un poco más para seguir cumpliendo con esto. Bien. Y acá tendríamos entonces la descarga. Bien. Otro importante acá es que cuando podemos unir extremos, bien, este extremo con este extremo, nosotros tenemos la opción de ruteado rápido. Y fíjense que si unimos nos dice pasar al siguiente, pasar al siguiente. O sea, podemos tener opciones rápidas, bien. Seleccionamos alguna opción rápida y después lo que podemos hacer es editarlo. ¿Sí? Editamos los componentes, bien. Acá se tiene que desplazar todo en bloque. Fíjense cómo se va desplazando todo en bloque. Una vez que tengamos este desplazamiento, nosotros podemos continuar aquí realizando mejoras. Bien. Estas mejoras pueden ser añadiendo aquí un tramo de tubería para este lado. Bien. Realizamos la descarga para acá. Control clic derecho. Bien. Y podemos aquí en este extremo comunicar este punto con este punto. Siempre recordando que vamos a optar por utilizar la menor cantidad de accesorios. En este caso podríamos llegar hasta la parte inferior. Acá tenemos varias opciones. Podemos ingresar a través de la parte inferior, o sea, casi a un nivel de piso acá, siempre y cuando esté verificado que no es un acceso este, totalmente concurrido, bien, y si no, siempre está la opción de ingresar con tubería enterrada. Entonces tendríamos que añadir aquí un recubrimiento, algún tipo de protección, bien, para poder contemplar todo eso. Nosotros lo vamos a considerar un poco arriba del nivel de piso para añadir soportes. Bien, una vez que tengamos aquí la parte inferior, en esta parte vamos a hacer un cuadro de derivación, que vamos a contemplar las válvulas, bien, y esta parte podríamos unirlas, ver qué opciones nos dice el ruteado, bien,
no nos dice opciones, lo que podríamos hacer es continuar acá, clic derecho, más control, medir estas cotas acá, medir este centro respecto a esto, y es lo que nosotros tendríamos que movernos en Z, en este caso 92, 59, 24. Seleccionamos este bloque, mover desde el centro en 92.59, 24 hacia arriba, ¿sí? Y ahí vamos a verificar que los centros coincidan. Entonces, este centro coincide con ese centro. Ok, vamos a ver. Se movió en este caso, vamos a verificarlo. Distancia entre estos dos puntos, 92, 59, 24. Ok, vamos a moverlo, comando move hacia arriba, 92.5924. Verificamos ahora que los centros coincidan, o sea, deben tener JZ igual a 0. Ahora un segundito. Vamos a volver para atrás, me parece que es para abajo, ¿no? A veces, sí, correcto, es hacia abajo la cota. Entonces vamos a desplazarlo hacia abajo. Ok. Seleccionamos este punto y lo desplazamos hacia abajo. Mover 92.5924. Movemos este punto, desplazamos hasta acá. Bien, ahora sí, estos dos puntos deberían ser coincidentes. Correcto, Z igual a 0. Lo siguiente que podemos hacer es desplazar todo esto en bloque para tener aquí una coincidencia. Bien, vamos acá añadiendo tubería. Como sabemos que ahora los centros coinciden. Bien, vamos a verificar si estos centros están efectivamente al Z igual a 0. Entonces, vamos a ver qué opciones nos da cuando realizamos esta unión. Bien, aceptamos ahí. Aquí vamos a hacer que sea un tramo único. Bien, y tenemos esta opción. Bien, ¿por qué dejamos acá por ahora esta configuración? Acá recuerden que ingresamos y la idea es no tener toda la carga sobre la boquilla del equipo. Bien, esta definición de conexión nos va a dar, por ejemplo, si obviamente este extremo está solicitado a una variación térmica, a un grado sísmico, bien, puede ser que nosotros acá tengamos que variar este ruteado para poder contemplar la menor carga posible en la boquilla del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un ruteado inicial y para este equipo, bien, que por lo general está a buena solicitación térmica, vamos a definirlo a través de un cálculo de tensiones, bien. Entonces, acá podríamos tener un primer ruteado, el cual vamos a ir ajustando, añadiendo los soportes, añadiendo venteos, añadiendo los demás componentes. Sí, Joel, te escuchamos. Disculpa, ¿tenías ahí una duda, alguna consulta? Sí, profe, cuando hace el ruteo llegando a la estructura, ¿cómo hace para que el VOP de la tubería esté al ras de la estructura? Esto de acá que hicimos, Ya, por ejemplo, esa tubería. Ese tramo recto, sí, el horizontal, el tramo recto horizontal, ajá, el de arriba, el que está en el pie rack, el que está en el pie rack. ok, Ya. sí. ¿Eso cómo haces que el VOP de la tubería esté al ras de la estructura? Bueno, eh, por ejemplo, movemos esto que es acá. Bueno, vamos a hacer otra paralela, ¿sí? La idea ahora de desplazarlo es porque vamos a poner soportes arriba, ¿sí? Pero vamos a hacer la consulta. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que tenemos esto que está acá. Medimos este VOP que tenemos acá, este punto, vamos a hacer coincidente con este punto de acá de referencia. Fíjense que en Z tienen 6104.2727. Bien, 6104.2727. Lo que vamos a hacer entonces es, en realidad, ver que está hacia arriba. Seleccionamos mover el punto del bob anterior. Movemos lo que le falta, ¿no? 6104.2777 creo que era, ¿no?
Ahí puede ser que salten algunos decimales, pero vamos a verificarlo. Acá debe ser muy próximo, ¿no? Seleccionamos este punto y con el punto anterior deben darnos un valor de 0. Y ahí tenemos un valor de 0. Bien. Midiendo y moviendo la diferencia, ¿sí? Así es como podríamos realizar. Obviamente esto lo podemos acercar para acá, al PyRack, ¿sí? Lo acercamos, ¿sí? Y ahí lo tendríamos justo acá, por arriba, coincidiendo con la estructura, ¿sí? Ya, es la única forma, ¿no, profe? No hay algún comando rápido, ¿no? La forma más exacta, diría, es de esa forma, ¿sí? Midiendo. Porque puede ser que tú acá tomes como referencia, acá puedes decirle que te seleccione el bob de la tubería y arrastrarlo también, ¿sí? Pero la más exacta que yo recomiendo cuando ustedes quieren hacer así a detalle, sí, es midiendo, ¿sí? No recomiendo por ahí la otra opción porque puede ser que tengan más puntos acá y se les superponga, ¿sí? Ya, listo, profe. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, estimados? Ok. Por ejemplo, vamos a añadir ahora un venteo aquí en el punto alto. Bien, vamos a seleccionar este, un, un socolet. Seleccionamos un socolet. Correctamente lo podemos ubicar aquí en el tramo que sea coincidente con el centro. Hacia arriba. Seleccionamos el socolet. Clic derecho, propiedades. 10 por 1/4. Habíamos dicho por 3/4, perdón. Seleccionamos un niple de 100 estandarizado. En realidad, por lo general están a 75 milímetros. Bien. El tapón, perdón, la tapa roscada le vamos a poner en la parte superior. Tendríamos ahí, esto vendría a ser solo un venteo utilizado para prueba hidrostática. Una vez se termina, un cordón de soldadura, ¿sí? Nada más. Para añadir más componentes, por ejemplo, una válvula, vamos a buscar aquí la válvula que nosotros vamos a añadir, por ejemplo, una válvula incluso con puerta, ubicamos y ahí tendríamos entonces la posibilidad de agregar. Muy importante es que ustedes realicen la verificación y estándar de volantes. Por ejemplo, vamos a hacerlo para esta válvula. Para eso nos vamos a apoyar de catálogos de fabricantes, ¿sí? Y el programita que por ahí agrupa todos esos catálogos es el PyData Pro. ¿Bien? Por ejemplo, para una válvula de 12 pulgadas tiene una altura de 1378. Bien, entonces vamos a verificar esto, propiedades. Fíjense que la altura aquí es de 1441, 1378. Esto lo pueden hacer directamente en el catálogo, ¿sí? Ya configurando las alturas respectivas. Les digo como anécdota porque pasaba que se entregaban maquetas, bien, se entregaban las maquetas ya para presentación, emisión de planos, aquí aparecía la longitud y muchas veces estaba sobredimensionado y cuando se tenía un pasillo o un acceso, bien, había ahí interferencias y era porque no se había ajustado efectivamente acá, no se había ajustado las cotas estándar de válvula, por ejemplo. Otra cosa muy importante también es verificar aquí los pesos. En este caso tenemos 298, esto es 298, sí, 297,9. Esto es importante porque ese es el peso que va a arrastrar este el programa AutoPipe cuando realice el cálculo de tensiones. Bien, va a arrastrar este peso, va a tomar todos los valores y con ello va a calcular cuáles son las reacciones sobre los apoyos que posteriormente pueden llegar a ser soportes. ¿Bien? Si queremos añadir soportes, vamos al spec de soportes. ¿Bien? Como todavía no sabemos específicamente qué tipo de soporte, vamos a buscar que el programa ahora nos diga, nos indique dónde estaría ubicado. ¿Sí? No vamos a entrar a detalle
ahora en el tipo de soporte en sí mismo. ¿Sí? La definición del tipo de soporte lo vamos a hacer en AutoPy. ¿Sí? Entonces la idea simplemente aquí es que nos diga, una vez que lo exportemos, ¿sí? Que exportemos la maqueta, que nos diga, en esta línea ustedes tienen este soporte y este soporte, que para el programa va a ser un punto donde va a haber un apoyo. ¿Sí? Vamos a indicar ese punto. Entonces vamos a utilizar un soporte, por ejemplo, tipo dentro de lo que tenemos acá, por defecto, vamos a buscar, ok, vamos a utilizar este soporte vertical. Seleccionamos el soporte. Fíjense que una vez seleccionado, ustedes indican en la tubería y automáticamente les aparece ahí agregado. ¿Sí? Para editar las cotas, ustedes van a propiedades. Aquí pueden editar la altura, los diámetros. Bien. Esto vamos a llevarlo a una altura estandarizado de 350. Bien. Que acá coincide en realidad con el valor H sub S. La altura desde el centro, del centro a lo que vendría a ser el borde. Si vamos a buscarlo del centro al borde, vendría a ser H sub S. ¿Sí? O SH. Ok, aquí está en 350. Está correcto. Vamos a volver para atrás. ¿Sí? Nosotros entonces podríamos aquí, si pasamos una vista en línea, ¿sí? Seleccionamos este punto y ubicamos, ¿no? ¿Qué cotas vamos a agregar acá? Si esto es 10 pulgadas, bien, vamos a ver que existen criterios de norma que puede ser SP69 o también existen criterios prácticos que para cualquier tipo de instalación, independientemente si contiene un lodo, si contiene gas o aire, ¿sí? Lo que vendrían a ser las normas, ya les mostré en la clase anterior, las dos normas que dan indicación de distribución de soportes, ¿bien? Una primera ubicación son SP69 y B31.1. Bien. Y también nosotros vamos a utilizar criterios de buena práctica. Es una recopilación de normas y bibliografía. Tenemos al libro de Peng y al libro de Canapan. Bien. Esta dos bibliografía también se las voy a pasar. Y ahora en la clase de ubicación de AutoPipe que vamos a ver, vamos a entrar a detalle en esto de buenas prácticas para ubicación de soportes. Bien. Por ahora, entonces, si necesitamos ubicar soportes, y esto es un tramo de tubería de 10 pulgadas, por ejemplo, vamos a utilizar SP69. Bien. Vamos a ir a la clase anterior, clase en SP69, tubería de 10 pulgadas, material acero, vamos a considerar un servicio máximo de agua, ¿sí? Por ahora consideramos agua. Recuerden que esta separación lo vamos a verificar, ¿sí? Acá nos dice 6.1 metros, distancia máxima. Nosotros podríamos trabajar un poquito menos, a 6 metros, ¿bien? Entonces ubicamos a 6 metros. Vamos a ir acá. Por ejemplo, vamos a hacer una línea de acá, de acá. Copiamos este soporte, Control Shift C para copiar con referencia. Y acá tendríamos una separación de 6 metros. ¿Bien? ¿Qué nos dice la buena práctica? Siempre soportar donde tengamos puntos de desplazamiento, que probablemente exista desplazamiento máximo, en puntos cercanos a a lo que vendrían a ser bombas, ¿bien? A equipos para poder evitar lo que vendría a ser este, una mala ubicación sobre las bridas, una deformación en las bridas, ¿bien? Para también acá contemplar el efecto en los equipos, ¿bien? Podríamos aquí añadir un well extension o también conocido como trunnion, ¿bien? En toda esta parte inferior también un trunnion, ¿sí?
Entonces, aquí nosotros para definir esta maqueta tendríamos que hacer la parte superior que está acá, el cuadro, unirnos acá porque recuerden que esto está en paralelo, ¿sí? Y acá podríamos copiar todo el bloque que tenemos ahí, copiamos todo ese bloque, ¿bien? Copiamos el bloque y, y tendríamos la bomba que estaría operando acá en standby, ¿bien? Ok, vamos a mostrar ahora entonces la maqueta con todos esos componentes, ¿bien? Para acelerar un poquito la clase del día de hoy. Un segundito mientras está pensando, ir borrando esto. Ok, bien, vamos a abrir entonces la nueva maqueta con todos los componentes, ¿sí? El proceso de agregado lo vamos a ir repasando ahora, ¿bien? Pero no tiene mayor implicancia que eso. Si lo mostrado puede ser midiendo a detalle o puede ser utilizando lo que recomienda él cuando hacemos uniones, ¿sí? Para abrir un archivo que nos envían en formato XML, ustedes tienen que seleccionar el project.xml. Aquí está contenido todo. Bien, vamos a abrir ese proyecto. Para este caso, ya tenemos la maqueta avanzada. Bien. Ya añadimos los componentes, ubicamos soportes, ¿sí? De una forma de que no se contemple, por ejemplo, aquí una cercanía. Bien, cada uno respeta una ubicación que es menor a la máxima recomendada. Tenemos los filtros, las válvulas que van a servir de corte para ese tramo. Bien, una válvula con actuador, la válvula de seguridad. Bien. Tenemos aquí el cuadro, ¿sí? Y existe una recomendación a la cual se recomienda inclinar volantes. Bien. Esta recomendación, volviendo a la clase de acá, va a depender mucho de la altura que nosotros tengamos como altura máxima de ubicación de la bomba, de la válvula, ¿sí? Vamos a aumentar un poco el zoom. Por ejemplo, a partir de 1350, tomando como borde superior el volante, se recomienda realizar una inclinación, ¿bien? Una inclinación para acceso y manipulación a operarios, ¿bien? También hay que tener acá cuidados en cuanto a ubicación este, de la zona mínima para evitar tropiezos en algún caso, si es que es una zona que contempla muchos accesos, ¿bien? Esto lo podemos, y a partir de 2,25 m podemos acá utilizar lo que vendrían a ser volantes con cadena, ¿bien? A partir de 2,025, ¿sí? Esto también se lo voy a dejar ahí de referencia, que es muy utilizado para la ubicación este, de válvulas. El ángulo es recomendable que sea entre 45 grados hasta 30 grados, ¿sí? Siempre para facilidad de operación, ¿bien? Entonces, si verificamos que la cota superior supera estos 1350, inclinamos el volante, ¿sí? Para que permita una fácil operación, ¿sí? Por eso que acá en este tramo, nosotros tenemos esa inclinación para una, una correcta operación. Bien, si vamos a la válvula, y a la válvula
exclusa en este caso. Tenemos la cota de estandarizada, ¿sí? De diámetro interior y altura. Bien. Y con el servicio respectivo, ¿sí? FO. Y además, todo ya está asociado. Si hacemos clic derecho acá, seleccionar línea entera, fíjense que esta línea de acá, si nosotros seleccionamos esta línea de acá, clic derecho, línea entera, bien, tendríamos la comunicación total hacia el ingreso de brida, ¿sí? Hacia el ingreso de brida. Y el tag es la línea 100. Esto coincide con el Pian ID. ¿Cómo lo hicimos? De las dos formas que mostramos al inicio, ¿sí? Yo recomiendo usar la segunda forma, ¿sí? Es decir, primero hacer el ruteado. Una vez que tengamos la línea, hacemos clic derecho y asociamos en el tag, ¿bien? Esa es la segunda forma. Para añadir accesorios acá de medición, ustedes agregan un socolet, un nipple, extremos bridados, ¿bien? Y en el spec de accesorios ustedes tienen los medidores de flujo y también tienen manómetros. En este caso tenemos un manómetro conectado. Después, bueno, añadimos soportes cercanos a las bridas de conexión que iremos verificando. En estos soportes van a ser verificados con un programa, repito, que va a ser AutoPipe. Tenemos los filtros, la línea de ingreso. Fíjense que ya añadimos los soportes superiores para cada uno de los puntos. Bien. Por punto alto establecimos un venteo para prueba hidrostática. Y tendríamos entonces acá también en el ingreso al equipo por punto alto antes del ingreso, ¿sí? En la prueba. Bien. Y ahora lo que vamos a pasar entonces a realizar, bien, es una teoría necesaria para llevar esto a lo que vendría a ser planos. Bien, vamos a ver algunos planos con contenido mínimo. ¿Qué es lo que vamos a tener que verificar cuando realicemos los planos? Bien. ¿Alguna consulta en cuanto a la realización de la maqueta? En el ID, ¿dónde está la simbología de los manómetros? Ustedes, bien, eso lo van a, con ID te refieres al Pian ID, entiendo, ¿no? Buenos días, profesor. Sí, disculpe, el teclado no. Ah, ok, Sí. perfecto, perfecto. Sí, puede ser que eso, vamos a volver al Pian ID, ¿sí? Ustedes acá, bien, me parece que eso no lo había explicado, pero correcto, ahora lo vemos. Vamos a volver aquí a la ruedita que dice Pian ID PIP. En la ruedita Pian ID PIP, ustedes van a, por ejemplo, vamos a añadir acá un manómetro, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de ubicación de manómetros? Que en operación nos permita medir el ADT. ¿Cómo medimos el ADT? Como una diferencia de presiones. Entonces necesitamos indicación de presión a la aspiración o succión y para la descarga o impulsión. Bien, eso es lo común de observar en plantas, donde lo más cerca posible de la brida de ingreso. Si está muy alejada, vamos a tener que hacer en campo cuando estamos midiendo alguna cuenta del tipo presión estática, ¿sí? Es decir, sumar o restar la columna que tengamos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, para añadir un manómetro aquí en esta línea, ustedes van a línea, en líneas acá, donde dice línea de instrumento, vamos a seleccionar líder, seleccionamos líder. Una vez que tengamos esta línea agregada, vamos a instrumentos, bien, seleccionamos aquí el instrumento, asignamos, movemos cercano a esta línea, bien. Aquí es importante que esta línea que ustedes seleccionen, sí o sí, yo recomiendo que esté en la parte de capas, bien, en la capa de instrumentos. Si ustedes se acercan acá, clic derecho, propiedades, esto pertenece acá al layer de instrumentos. ¿Cómo hacemos para añadir a ese layer? Vamos a copiar las propiedades. Bien, Match Properties, seleccionamos esto que está acá y lo copiamos. Entonces ya esta línea pertenece a la parte de instrumentos. Bien, ¿y cómo añadimos características acá? Clic derecho, asignar tag. El tipo va a ser
Si es un medidor de presión, habíamos visto que es PI, es el instrumento indicador de presión, PSUI, y acá le podemos añadir un loop que puede ser asociado a el área 100, que vendría a ser todo esto de piping, y un loop 10. Bien, ahí tendríamos entonces un manómetro agregado a la línea. ¿Sí? Este manómetro es el que vamos a tener que aparece ahí en la maqueta. ¿Sí? No sé si quedó claro con esta explicación. Sí, 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 sí. Mm, Ok, ok, Sí, profesor, perfecto. el equipo que dice, o esa válvula es una válvula con puerta GH y tiene un CB número 20. ¿Esa es una electroválvula o una Lo que válvula tenemos con... acá, Ajá. esto vendría a ser una válvula de control. Cuando tiene CB, quiere decir valve control. Y si solo tiene la parte superior que está ahí, es actuada. Es decir, que tiene un actuador que puede ser motorizado o tiene un actuador que puede ser neumático, hidráulico, ¿sí? Dependiendo de cuál es la potencia necesaria para la apertura o cierre. Si está instalado por ahí en una zona que está muy alejada del ingreso, sí, lo conveniente es tener una actuación comandada por motor eléctrico, bien, para evitar que usuarios se acerquen ahí, y eso contempla un tiempo adicional, ¿no? Que puede llegar a ser, provisto para lo que vendría a ser el proceso en sí mismo, ¿sí? Cuando está muy alejado, lo común es tener válvulas motorizadas o comandadas por actuador. Y acá tiene un poco más porque tiene la parte de control, ¿sí? Este CB es de control, esto que está acá es de un actuador motorizado, ¿sí? Seguramente han visto eh, en las válvulas, en la parte superior, que tiene como una cajita. ¿Sí? Esta cajita acá adentro puede tener un multiplicador, una caja multiplicadora, por ejemplo, comandada por un motor. ¿Sí? Luego también están comandos hidráulicos. En este caso es EH, es decir, electrohidráulico, ¿bien? Que es lo que puede generar mayor potencia para la apertura o cierre. ¿Cómo sabemos qué tipo de actuador utilizar? Si es un fluido limpio, bastaría con un actuador tipo de motor, por ejemplo, o hasta un tipo neumático, ¿sí? Si es un fluido muy viscoso, o sea, necesitamos un buen par de accionamiento, lo correcto es pasar por combinaciones que incluyan electrohidráulicas, bien, y también hay algunos motores por ahí que sí nos pueden brindar ese torque de apertura o cierre, bien, pero ya vendría a ser una verificación que se realizaría ya casi al momento de adquisición, ¿sí? Pero eso vendría a ser pautas generales. Sí, Joel, disculpa, te escuchamos. Era algo rápido, ¿no, profe? Cuando coloco un soporte entre la tubería y la estructura ahí del perra, el ejemplo, para que automáticamente calcule el soporte de su altura, ¿se puede? ¿O igual tiene que hacerse con medición de altura? Claro, aquí la altura ustedes tienen que ajustarlo en la parte donde tenemos acá el grafiquito. Aquí le agregarían la altura que va, ¿no? La altura respectiva, ¿sí? Pero esto recomiendo hacerlo después de un análisis de tensiones si es que aplica, ¿sí? Porque todavía acá recuerden que el objetivo es solo decirnos que va a existir un soporte, ¿sí? Puede ser que sea otro tipo y vamos a tener que importarlo y añadirlo, ¿bien? O puede ser que utilicemos este soporte simple, ¿bien? Ya vamos a ver ahora este soporte, qué tipo de apoyo corresponde, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren editar eso, van a propiedades, van a la parte inferior, despliegan y acá tendrían todo lo que está a opción para editar, ¿sí? La altura, la base principal, el espesor de placa. Bien, ese es un soporte estandarizado para plan 3D. Ok. ¿Alguna otra consulta, estimados? Bien. La idea entonces ahora es eh, generar planos, ¿sí? Plano ortogonal y lo más importante isométrico, generar isométrico cuando tengamos
Para generar isométricos es muy importante que esté asignado el tag de línea, ¿sí? Eso es un paso previo a asignación y creación, perdón, de isométricos. Bien, esto, fíjense que tiene el tag número 100. Esta línea que está acá tiene el tag 150. Bien, ya debe estar asociado. Si es que no está asociado, no tendríamos la posibilidad de crear esos isométricos. Bien, eso es el primer paso. Entonces, por ahora vamos a dejar con una maqueta con tag de línea, con ubicación preliminar de soportes y con un trazado preliminar hacia el intercambiador de calor que contempla aquí la ubicación de un soporte previo a la brida. ¿Sí? Acá probablemente vamos a tener que cambiar ese modelo de soporte. ¿Bien? Entonces, vamos a guardar esta maqueta por ahora. Y pasaríamos a planimetría, ¿bien? Que son algunos conceptos generales para definición de planos. Bien, lo que son planos mecánicos entrarían dentro de la parte en nuestro caso, ¿sí? En la parte esencialmente de piping, ¿sí? Son planos mecánicos que en realidad, bueno, están asociados al área de piping y en planta no son los únicos con los que vamos a tratar, ¿sí? En planta pueden llegar a existir planos de recipientes, de procesos, de gestión, especificaciones, bien, todas las áreas, perdón, alimentan a la creación de planos, bien. El área de procesos, el área de recipientes, el área de control, todo esto alimenta para la emisión de planos. Bien, así es que es muy importante que una vez que nosotros tengamos nuestro modelo, enviar nuestro modelo a la parte de la disciplina estructura civil. Bien, ellos plantean la cimentación, es decir, los dados de hormigón, si tenemos un soporte simple acá, y ellos lo que plantean es qué medidas debe tener ese dado de concreto, ¿bien? Para poder soportar toda esta carga, ¿bien? Y muchas veces este dado que está acá puede llegar a tener alguna interferencia, ¿bien? Por ejemplo, si es una zapata de mayor tamaño, puede llegar a tener alguna interferencia con el otro soporte cerca, que esté muy cerca, ¿bien? Y ahí va a haber comunicación. Si tiene que haber mucha comunicación en estas disciplinas, ya que recuerden que el que define la ubicación de los soportes en tuberías es el área de piping, ¿sí? No tiene por qué decidirlo el área estructural o civil, ¿sí? Nosotros definimos la ubicación de soporte, ellos plantean dónde estaría su cimentación, ¿bien? Y así se va creando la maqueta, ¿sí? Después pasaría la parte industria, electricidad, a realizar el trazado de bandejas. Bien, previo a esto tenemos a la disciplina arquitectura que realiza el layout de planta. Bien, también tenemos a la disciplina mecánica propiamente dicha, mecánica de equipos. Bien, que agrega los equipos y hace la hoja de datos de los equipos. Bien. Entonces, fíjense cómo se va alimentando toda esta cadena. Si una cadena de esto llegase a fallar aquí tendríamos al final una entrega de un producto incorrecto, ¿sí? Ok, sí, Jaime, te escuchamos. Ingeniero, una consulta. ¿Qué datos me va a pedir el ingeniero estructural con respecto, por ejemplo, cuando quiere hacer la base, la zapata, la cimentación de una bomba? ¿Qué datos tengo que darle? Bien, para una bomba explícitamente, vamos a ver acá la ubicación, Sí. va a tener que ver la ubicación. Segundo, la hoja de datos de la bomba. Bien, en esa hoja de datos ya la disciplina estructura va a ver cuál es el peso total, cuáles son las dimensiones del skid, bien, va a ver cuáles las tolerancias necesarias para que pueda realizar los anclajes, bien, acá va a verificar los anclajes, bien.
Después también es muy importante que si se cuenta con un análisis dinámico adicional, ¿sí? Un análisis dinámico, ¿bien? Si la bomba es importante, es decir, puede llegar a tener unos niveles de potencia muy elevada, ¿sí? Que pueden ser utilizados en industria tipo calderas, en alimentación en refinerías, ¿bien? Puede ser que el cliente solicite adicionalmente un análisis dinámico, ¿sí? Cuando se solicita ese análisis dinámico, entonces aquí nosotros acompañaríamos con lo que se conoce como espectro de frecuencias, ¿bien? Un espectro de frecuencias. Estos espectros de frecuencias, cuando dimensione la parte de cimentación, ¿sí? Acá, simplemente recuerden que como límite nosotros tenemos las boquillas de la bomba, ¿sí? Nuestro estudio va a llegar hasta las boquillas de la bomba. Bien, ya en el equipo, ¿sí? En el equipo, lo común es que se encargue la disciplina de mecánica y equipos rotativos. Bien, nosotros llegamos hasta acá, indicamos cuáles son las frecuencias hasta este punto, es decir, el espectro de frecuencias, bien, cuáles son los espectros de frecuencias, y cuando realicen el estudio, ¿sí? Pueden llegar a modelar todo esto como bloque. Lo correcto es simplemente tomar recordando que esto si tiene un n, ¿sí? Es decir, unas RPM dadas, ¿bien? Podríamos utilizar esto como una frecuencia, ¿bien? Podemos tener aquí la frecuencia, entonces van a tener que verificar si existe aquí una intersección entre la frecuencia de ese espectro y la frecuencia de rotación de la bomba, ¿bien? Porque se evitaría esto, entonces se alcanzaría resonancia. ¿Cómo modificamos cuando se da esa resonancia? Podríamos modificarlo aquí añadiendo un soporte más cercano al sistema de conexiones como límite acá. Podríamos establecer entre los cordones de soldadura 50 milímetros. Si no es posible, vamos a acompañar con juntas de expansión atirantadas, por ejemplo, junta de expansión simple o de caucho. Bien, eso vendría a ser cuando se solicita un análisis dinámico para acompañar esa verificación. Bien, pero por lo general, nosotros suministramos esto para las bombas. Bien, Gracias. ok, gracias por la consulta. Entonces, bueno, eh, muchas disciplinas se alimentan de la creación de los planos generales en planta, ¿sí? Ahora sí, específicamente a lo que son tuberías, vamos a poner acá, tuberías, vamos a tener planos de diseños o ruteados. Bien, esto de acá puede ser un plano ortogonal, bien, con un ruteado previo establecido, ¿sí? Este ruteado se alimenta de lo que vendrían a ser hojas de datos de equipos, se alimenta de información complementaria del cliente, de diagramas PNID. Bien, aquí podemos tener planos ortogonales con distribución o ruteado a partir de la... Ahora esto se automatiza porque ya se trabaja con maquetas. Bien, entonces tendríamos la maqueta para que pueda añadirse a cualquier proyecto, ¿sí? Después vamos a tener más estudios generales de tuberías. Bien, estos estudios generales de tuberías pueden incorporar acá requisitos, por ejemplo, requisitos adicionales, como el uso de un material específico, requisitos adicionales, por ejemplo, como la utilización de soportes típicos. ¿Bien? Estos soportes típicos, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y esto hace que se agreguen más componentes a nuestros planos. Bien, vamos a ver esto sumado más la implantación de equipos, el plot plan de equipos, más una subdivisión de áreas. Entonces tendríamos un plano mecánico de piping que es que son los denominados montaje de tuberías. Bien, todos los planos de montaje de tuberías, sí, que son, pueden ser de vuelta planos ortogonales, planos a detalle, bien, planos con vistas, bien, que incorporen cortes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos.
De aquí también vamos a tener una alimentación hacia la generación de isometrías, son planos para montaje, en acá vamos a tener isometrías. Es importante que esta isometría, bueno, se va a seguir alimentando por alguna información adicional del cliente que puede ser, por ejemplo, un MS, un estudio mecánico de suelos. Entonces, aquí, para modificar estas isometrías, vamos a tener que hacer un análisis de estrés y soportes para verificar que efectivamente el sistema, ¿sí?, sea autosuficiente ante la aplicación de un sismo, ¿sí? Entonces aquí fíjense que hay una doble flecha, esto es interesante. Esta doble flecha implica que si en el análisis de tensiones, en el caso extremo, tengamos que realizar una modificación del ruteado, ¿sí? Ese debe reflejarse en la nueva maqueta que nosotros vamos a emitir, ¿bien? Y también debe reflejarse si es necesario añadir soportes adicionales o también quitar soportes adicionales para cumplir con este caso de sismo, ¿sí? ¿Qué caso nosotros vamos a agregar? Nosotros para el diplomado tenemos planteado los siguientes casos. Casos por gravedad que involucran aquí el contenido, es decir, el fluido que se tiene, involucra aquí lo que vendría a ser el peso de los elementos, ¿bien? Peso de los elementos, es decir, esto nos va a dar el peso propio, ¿bien? El peso propio. También vamos a añadir lo que vendría a ser una prueba hidrostática. Bien, vamos a añadir una carga térmica. Vamos a añadir sismo y viento. Bien, entonces podemos estar en condiciones de encarar cualquier diseño que tengamos y justificarlo por las cargas mínimas que se solicitan generalmente, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia de trabajar con cargas y cómo es que el programa, perdón, el código que estemos utilizando, ya sea B313, por ejemplo, realiza las verificaciones. Bien, una duda que por ahí no recuerdo si fue en este diplomado que se planteó es por qué, por ejemplo, se utilizaba para el cálculo de espesor la presión de diseño y no la prueba hidrostática, ¿sí? Eso va a quedar más claro cuando veamos el análisis de estrés, ¿bien? Pero si volvemos a una curva de ingeniería de materiales, en este caso sigma de formación, ¿bien? ASME siempre opera con un factor de seguridad respecto al valor de fluencia. Acá tenemos el valor de fluencia. Acá en la parte más alta tendríamos el valor sigma último. A partir de acá si no hay vuelta, ¿no? Esto es plástico. Aquí el material se deforma y no vuelve. Aquí el material actúa como si fuese un resorte, ¿bien? Y ASME trabaja por acá, con factores de seguridad, ¿sí? Estos factores de seguridad entonces hacen que, por ejemplo, cuando nosotros estemos pasando un poco esa presión de diseño, estemos por acá o por acá, ¿sí? Siempre más bajo de lo que vendría a ser el valor de fluencia, ¿bien? Es por eso que por más que nosotros estemos aplicándole una presión mayor a la de diseño, por un periodo corto de tiempo, al ser una carga ocasional, ¿sí? No se alcanzarían deformaciones plásticas, porque hay ese margen de seguridad con lo que trabaja este código ASME B31 en general, ¿sí? ¿Esto de dónde lo obtenemos? Del apéndice A1, cuando nosotros calculamos los espesores, que veo que ya muchos hicieron el examen, el cuestionario número 2, bastante bien, ¿sí? Eh, de esa misma forma se determina los valores admisibles y esto automáticamente lo calcula AutoPy, ¿sí? Pues por eso que en este rango actúa como si fuese un resorte, ¿sí? Por más que nosotros superemos la presión de diseño por corto tiempo, no habría inconveniente. Por lo general, si es prueba hidrostática, al ser una carga ocasional, se iguala, ¿sí? En el caso extremo, a un 90% de la tensión de fluencia. ¿Bien? Es decir, que si esta prueba hidrostática está dentro de este rango, entonces no habría ningún problema, ¿sí? Y la prueba de la presión de diseño, vamos a ver que puede estar entre 1/3 o 2/3
un tercio de la tensión de fluencia o 2/3 de la tensión última, la que sea mayor, ¿sí? Esto es los valores admisibles con los que trabaja B31.3. Bien, ok. Este documento también nos va a dar, cuando ya esté definido, va a alimentar una lista de material, un metrado. MTO por sus siglas en inglés, Material Take Off, es decir, con lo que se compra. Bien, es importante que los datos de isometrías, bien, volviendo acá, ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí el ruteado de línea y en esta parte vamos a tener una lista de materiales. Es importante que no confundir cuando hablamos de MTO, no confundir con esta lista de materiales que está acá en el isométrico, ¿sí? Este MTO involucra más contenido, ¿bien? Un contenido más a detalle para la adquisición de materiales, ¿sí? Yo les voy a dejar un generador de MTO por defecto, ¿sí? Ustedes van a tener que completar por ahí algunas cosas, pero les va a servir para cuando ustedes generen ese documento, ¿sí? No confundirlo con un metrado, ¿sí? Un metrado simple. Esto es para adquisición, ¿sí? Tiene más información que esto que está acá, ¿sí? Para una primera revisión, revisión A, revisión B, bastaría con esto que está acá. Ahora, si es para una revisión cero, si el cliente establece que ese metrado debe ser a detalle para adquisición, entonces ustedes pueden usar la hoja que le voy a pasar, generadora de MTO, ¿sí? Para los diseños que ustedes tengan. Ok. Tenemos entonces los primeros planos, que es conocido como plano de llaves o K-plan. Bien, en este plano, básicamente se divide el área del sitio en áreas más pequeñas, las cuales pueden estar identificadas con letras o números. Bien, el área de lo que se quiere mostrar en este plano, en lo que está acá, va a estar subrayado en el K-plan. El K-plan es un bloque superior que por lo general está ubicado en un extremo del plano, ¿sí? Que denota la subdivisión. Lo que es un plot plan es un plano que sirve para incluir dimensiones y coordenadas solo de equipos y estructuras. Este plot plan lo realiza la disciplina de equipos mecánicos, más la disciplina de arquitectura, más el área de proyectistas, ¿bien? Que pueden ser proyectistas de dibujo, ¿sí? También, si nosotros estamos desarrollando un proyecto integral, ¿sí? Podemos realizar esta ubicación de equipos, que es lo que hicimos en realidad nosotros en el proyecto cero y es lo que van a hacer en los proyectos que ustedes tengan asignados, ¿sí? Realizar la ubicación de esos equipos y estructuras a través de datos existentes, ¿bien? Pueden ser referenciados siempre a partir de un nivel o una cota de referencia fija, ¿bien? Que puede tener alguna variación respecto al norte geométrico. No tiene por qué coincidir el norte de planta con el norte geométrico, ¿bien? Esto puede también estar indicado acá en el plano, cuál es esa variación este, de ángulo. Está expresado en coordenadas, ¿sí? Una buena práctica puede ser aquí representarlo como una ubicación en coordenadas. Ya tenemos subdivisión de áreas y ubicación de equipos y estructuras. Después, en base a eso, vamos a realizar un primer layout de tuberías o arreglo general que va a incluir vista de planta, secciones donde se muestran los equipos principales, PIRAC, edificios, caminos, áreas de mantenimiento, con el objetivo de producir un diseño seguro y operacional. Bien, esto va a arrastrar acá lo que vendría a ser el layout de planta. Bien, no confundir con el de tuberías. El de planta va a ser o existente o creado por las disciplinas anteriores, ¿sí? Nosotros ahí dentro vamos a añadir toda la información necesaria, ¿sí? Estos layouts ustedes también lo tienen por proyecto que hayan seleccionado, ¿sí? Y eso es lo que van a añadir como una referencia. Bien, es lo que agregamos con el comando xref para la ubicación de estructuras y equipos. Bien, y en base a eso hacemos un primer trazado. Bien. Después podemos generar planos de montaje,
un plano general podría ser uno con vistas principales. Esto es recomendable para pequeñas intervenciones en planta. Por ejemplo, acá hay una alimentación a un tanque desde un recipiente vertical. Simplemente hay un cuadro de regulación y tenemos una alimentación superior. Como es algo pequeño, bastaría acá con lo que se conocen como vistas mínimas. Bien, las vistas mínimas pueden ser una vista en planta, bien, una vista en elevación y vistas laterales. Bien, cuando es algo pequeño acá, yo también suelo acompañar con una vista en isometría. Vista en isometría. Bien, aquí hago el indicativo de componentes. ¿En qué componentes tenemos en toda esta intervención? ¿Sí? Por lo general, esto cuando tengamos líneas existentes, ¿bien? Y necesitamos intervenir una zona en específico, ¿sí? Entonces, plano con vistas principales. Otro plano interesante son los de detalle. En este caso, vamos a indicar componentes, vamos a indicar cuál es la naturaleza, por ejemplo, de accesorios que estén construidos, ya sea mitrados o agajos, o sean lo que se conocen como accesorios hechizos. En eso lo podríamos añadir ahí, o como un detalle asociado a un plano ortogonal, ¿bien? Y también podríamos hacer los indicativos que nosotros creamos convenientes, ¿bien? Por ejemplo, aquí en la alimentación a una torre, ¿sí? Planos isométricos, es importante contar con bases de contenido mínimo, ¿sí? Contenido mínimo de un isométrico, lista de materiales, el sello necesario, ¿sí? ¿Cuál es la etapa de ingeniería? Si es una etapa de revisiones, cero va a ser para construcción, revisión CO es conforme a obra o ASBIL, esto es ASBIL, un plano ASBIL, bien. También debe tener lo que vendría a ser una lista de cortes, ¿sí? Esto de lista de cortes puede ser que en algunos casos no sea necesario porque con todos estos datos, la, la parte de montaje y calderería, ¿sí? Los que realizan los montajes, siempre van a tener que verificar esto, ¿sí? Casi muy pocas veces se fían por estos valores. Si ellos realizan su propia verificación en base a esta información, crean su tabla de cortes, ¿sí? Verificando cada uno de estos, ¿sí? Eso es lo que se hace habitualmente en campo, ¿sí? Se verifica estas cotas para, obviamente, poder posteriormente realizar las soldaduras, ¿bien? Entonces, otra información importante es el material de la tubería, ¿sí? ¿Cuál es el material general de la tubería? ¿Cuál es la indicación de radiografiado? Sí, ahora vamos a ver algunos requisitos de radiografía. La prueba hidrostática, 1.5 veces la presión de diseño. Si requiere tratamiento térmico, cuál es el esquema de pintura asociado. La especificación o piping class interna, ¿bien? Simbología, referencias y leyenda. Indicativo de tubería nueva, tubería aislada, existente, puede ser línea más fina, cordón de soldadura para indicar un tie-in, bien, con una línea existente. Si la línea tiene tracing, podemos indicarle adicionalmente al símbolo de soldadura una línea punteada en paralelo, ¿sí? Todo esto que está acá, por lo general, obedece los primeros lineamientos cuando se crearon en lo que son los conceptos de isometrías para piping con contenido mínimo, ¿sí? Si bien no existe una normativa de uso global, bien, existen lo que se conocen buenas prácticas y bibliografías de referencia. La primera bibliografía de referencia es el libro Piping Guide, Guía de Tuberías. Aquí hay eh, esta bibliografía que está acá. Ahora verifico si está en Drive. Ustedes tienen todo lo necesario para realizar un isométrico. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido mínimo de ese isométrico? Por lo general, una normativa global no existe, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una lista de chequeo que nosotros vamos a verificar. Importante también que
esté indicado el norte de planta, ¿sí? Es con eso que se va a desarrollar la lectura del plano y el recorrido del plano, ¿sí? Debe estar indicado el sentido de flujo, debe estar indicado los soportes que pueden no ser a detalle, ¿sí? Bastaría con una línea, ya que adicionalmente como documento de referencia, acá vamos a añadir plano de soportes, ¿eh? Para obviamente no contaminar visualmente este plano isométrico, ya que el plano isométrico contempla tuberías y ubicación de soporte, ¿sí? Hay isométricos donde he visto que por ahí acá dibujan el soporte a detalle y después agregan aquí la tubería. Sí, esto se puede hacer, sí, se puede hacer, pero amerita un tiempo, ¿sí? Esto es para proyectos de 10, 15 isométricos, ¿bien? Pero cuando trabajen con plantas integrales de 1000, 5000 isométricos, hacer eso es una locura, ¿sí? Bastaría con una línea de ubicación, indicativo de soporte, ¿sí? Y sería suficiente. Las cotas deben ser constructivas, ¿bien? Entre extremos de línea y cuando hablamos de accesorios, ¿sí? Aquí por ahí hay algún debate con los accesorios, ¿bien? Hay, este, hay personas que sí indican cuáles son las cotas del accesorio, ¿sí? Por ejemplo, si tienen una T, ¿bien? Una T, he visto que agregan aquí la cota, sí, cuál es la cota que debería tener acá. Bien, la realidad es que si trabajamos con un estándar B31T, B31.3, estas medidas ya se encuentran globalizadas, ya están estandarizadas. Bien, no sería necesario añadir esas cotas adicionales de cuánto mide una T, cuánto mide un codo, porque estaríamos por ahí contaminando el plano en cotas que sí realmente son importantes. Y estos valores ya son estandarizados y más si trabajamos con un material tipo A53 grado B, A106, todos materiales que ya son listados bajo B31.3. Ahora sí, es una T hechiza, un codo hechizo, ¿sí? Ahí sí es necesario por ahí añadir una cota de igual forma general, ¿sí? Porque va a estar asociada a un plano ortogonal de tuberías, ¿bien? También es importante indicar cuál vendrían a ser la combinación de coordenadas, ¿bien? Una combinación, esto que está acá se conoce como offset, es una rotación de tubería, ¿bien? A partir de codos de 45 grados, ¿bien? Cuando se crea, sí, ahora es mucho más sencillo porque la creación es automáticas por programa, cuando se crea y está asociado correctamente a un norte que nosotros estamos fijando, ¿bien? Estos quiebres los realiza automáticamente, ¿bien? Acá estaría realizando entonces, si seguimos la línea de flujo, estaría realizando una tubería, un recorrido hacia abajo y hacia el sur, hacia abajo y hacia el sur. Esto vendría a ser norte y acá hacia el sur, ¿bien? Siguiendo este recorrido, ¿sí? Con esto podríamos hacer cualquier tipo de combinaciones, ¿bien? Importante también que esté indicado cuáles son las continuaciones, ¿bien? ¿En qué isométrico continúa este tramo de línea? Aquí pueden ustedes utilizar línea fina o utilizar línea punteada para añadir lo que se va a mostrar en otro isométrico. Bien, importante trabajar con cotas de referencia. Las personas que realizan el montaje son las primeras cotas que van a verificar. Es decir, este tramo de tuberías respecto a la tubería existente tiene 900 milímetros. Entonces va, mide y esa es su primera referencia para una ubicación, ¿sí? También indicar cuáles son los límites con taínes, ¿bien? Los límites para tubería nueva y para tubería existente, cuál es el tag de línea, ¿bien? El tag de línea y las cotas que ustedes pueden utilizar pueden ser centerline, puede ser bob o el top. Si lo más utilizado es centerline, si estamos realizando un trazado global, puede ser un bob si es que contempla, por ejemplo, la necesidad de aislación y queremos ver cuál es esa cota máxima. Un top puede ser si tenemos cercano plataformas o estructuras que nos permitan accesos. Bien, nosotros por lo general vamos a trabajar con estos tres tipos de combinaciones
de cotas. Bien. El nivel de terreno también debe estar indicado. Si es un terreno variable acá, debe estar indicado con NTN, que es nivel de terreno natural. Bien. Algunos le agregan acá la palabra V para indicar que es variable en cada uno de los tramos. Bien, pero partiendo de una referencia acá, tendríamos la ubicación general. ¿Sí? Eso vendría a ser entonces contenido mínimo. Ahora vamos a ver una lista para poder realizar un control y verificación. Ok. Esta lista nosotros la podemos hacer para cualquier proyecto, para cualquier verificación de plano. ¿Sí? Nos va a servir como un control de contenido. ¿Sí?